Capítulo 12. Cercanía y partida. Los dos reyes aterrizaron en la nieve perpetua que rodeaba la residencia Innsbern. Estaban bastante cerca de las puertas, por lo que los alcanzaron un pie rápidamente. Esta vez, cuando aparecieron los dos homúnculos que estaban de guardia, no los atacaron, simplemente los escoltaron al interior. Los monarcas fueron informados de que el jefe de la familia Innsbern estaba desafortunadamente muy ocupado en este momento y no podía saludarlos adecuadamente. Como ni Arthurian y Gilgamesh estaban interesados en ver a Hubstacheit, no hicieron ningún comentario al respecto. Arturia preguntó por Iria, y los criados le dijeron que estaba estudiando en la sala de estar habitual. Ella les agradeció con su cortesía normal e inmediatamente fue allí, seguida de Gilgamesh. Cuando abrió la puerta, solo tuvo tiempo de ver un destello de cabello blanco y escuchar un grito de Arturia. Antes de que una pequeña figura saltara a sus brazos para abrazarla con fuerza. Iria había reconocido sus pasos y, encantada, había corrido hacia ella al instante. Sin embargo, era una niña de 11 años, que también había crecido en los pocos meses en que no la habían visto, y por lo tanto no era ligera. Eso, combinado con la velocidad que había ganado al correr hacia la puerta, fue todo un peso. Arturia era fuerte, pero era pequeña, y habría caído hacia atrás con ese asalto, si detrás de ella no hubiera estado Gilgamesh, quien la atrapó de inmediato antes de que pudiera golpear el suelo. El rey de los caballeros sintió unos brazos sorprendentemente fuertes que le rodeaban las caderas por detrás para estabilizarla, mientras que al mismo tiempo unos brazos más pequeños le rodeaban los hombros desde el frente para abrazarla con fuerza. Automáticamente, sus propios brazos fueron a abrazar a la niña, que no parecía querer soltarla en el futuro previsible. Mientras tanto, Arturia era claramente consciente del pecho musculoso del hombre contra el que se apoyaba, y que tampoco parecía querer soltarlo pronto. Sin embargo, la posición no era la más cómoda para ella, que no estaba acostumbrada al contacto físico con ninguna persona, y mucho menos a dos al mismo tiempo. Por lo tanto, se estabilizó y se inclinó suavemente hacia adelante para volver a poner a la niña en el suelo. Cuando ella lentamente comenzó a dejarla ir, sintió el agarre del rey de los héroes, de alguna manera a regañadientes, liberándola también. Ahora que estaba frente a ella, Arturia podía observar a la niña. La hija de cabello blanco de Irisbiel se veía bien y saludable, y parecía haber crecido un poco. Actualmente le estaba sonriendo ampliamente e, incluso si ya no la abrazaba, todavía sostenía una de sus manos. Mientras se veía emocionada y feliz al verlos de nuevo, también parecía un poco asustada y dudosa. Arturia entendió de inmediato. Le dio a la niña una pequeña y sincera sonrisa, y le apretó la mano suavemente. Había prometido que regresaríamos, y hemos cumplido la promesa. La sonrisa finalmente llegó a los ojos de la niña y abrazó nuevamente al rey de los caballeros. Estoy tan feliz de verte, Arturia. Al soltar a la mujer, hizo algo que ninguno de los dos adultos esperaba. Se volvió hacia Gilgamesh y, como no podía alcanzarlo más alto, lo abrazó por la cintura. Estoy feliz de verte también, Gilgamesh. Ambos reyes estaban demasiado aturdidos por sus acciones para detenerla o reprenderla. Sin darse cuenta de su reacción, Iria tomó una mano de cada uno de ellos y los guió a los sofás. Hizo que ambos se sentaran en un sofá y luego se acurrucó entre ellos. Con una expresión muy emocionada, preguntó: por favor, cuénteme sobre su viaje. ¿Cómo fue? ¿Encontró lo que estaba buscando? ¿Por qué tardó tanto? ¿Qué vio? Y, Arturia levantó suavemente una mano para detener su torrente de palabras y le dedicó una sonrisa afectuosa. Por favor, sé paciente por un tiempo, Iria. Primero tengo algunos regalos para ti. Arturia hizo que su bolso reapareciera mágicamente. Lo había llevado con ella de la misma manera que siempre tenía Excalibur, algo que requería un poco más de maná, pero era el medio de transporte más seguro, y le dio a Iria los diversos regalos que le había comprado, mientras que Gilgamesh los estaba mirando. Había estado en silencio desde que habían entrado en la habitación. E inmediatamente había atrapado a Arturia en sus brazos, cuando fue asaltada por el tornado Iria, y ese solo hecho lo hizo detenerse en sus pensamientos. Era sorprendentemente delgada y liviana por ser una guerrera tan fuerte e imponente, algo que ya había notado cuando recibieron sus cuerpos humanos por primera vez, y en realidad había disfrutado la sensación de tenerla en sus brazos protectoramente.
La otra cosa que lo tomó por sorpresa fue el comportamiento de la niña. Aunque ella sabía quién era, había ido a abrazarlo de todos modos, era la segunda vez que sucedía, e incluso había dicho que estaba feliz de verlo. Normalmente se horrorizaría si alguien se atreviera a tocarlo, pero tenía que admitir que no había sentido asco ni ningún sentimiento desagradable cuando ella le había abrazado la cintura. Reflexionando sobre ello, el rey de los héroes permaneció sentado en el sofá junto a los otros dos con una expresión extrañamente pensativa en su rostro, observando a la mujer rubia que le daba a la joven regalos con el mismo cuidado que una madre le haría a su hijo. Los dos reyes volvieron rápidamente a la rutina a la que estaban acostumbrados en el castillo de Innsbruck la vez anterior que habían estado allí. Arturia estaba muy contenta de ver que ella había seguido diligentemente sus estudios y mejorado en su dominio de la magia. La niña le preguntó con timidez si continuaría ayudándola, y Arturia la regañó suavemente por pensar que en realidad diría que no. Sus lecciones comenzaron de nuevo, al principio con Arturia pidiéndole a Iria que resumiera todo lo que había aprendido en su ausencia, y luego continuando con nuevas enseñanzas. Sin embargo, ya no era solo Arturia la que leía libros en voz alta, porque el rey de los caballeros también alentó a la niña a leer. Al principio tímidamente, pero pronto con creciente confianza, Iria comenzó a leer las lecciones en voz alta, a veces deteniéndose para pedir explicaciones sobre ciertas partes o para repetir ciertos pasajes nuevamente. Sin embargo, hubo una ligera variación. Arturia se aseguró de incluir diferentes libros en el programa de la niña, libros sobre geografía, historia, matemáticas, tecnología, física, ciencia, biología, arte, literatura, idiomas. Quería que ella tuvo conocimiento. No solo sobre magia, sino también sobre el mundo que la rodeaba. Cuanto más amplia era su cultura, mejor. Mientras tanto, Arturia había vuelto a hablar con Hupsta-Cheiti, sin darle ningún detalle. Gilgamesh, que había estado en la misma habitación, casi sonriendo abiertamente ante su evasiva, le había explicado que necesitaba comenzar a acumular maná. Hupsta-Cheiti había presentado inmediatamente algunas gemas preciosas que necesitaría para tal proceso, y Arturia las había aceptado con disgusto oculto. El jefe de la familia Innsbruck probablemente estaba convencido de que estaba preparando el futuro ritual del Grial y estaba planeando usar a Iria como el barco. A pesar de que al rey de los caballeros no le gustaba mucho el engaño, era consciente del hecho de que no había sido ella quien engañó a Hupsta-Cheiti, se había engañado a sí mismo con sus deseos codiciosos y egoístas, y ella simplemente evitaría corregirlo. Siendo por el momento. Pasaron varios meses, en los que la hija de Irisbiel creció y aprendió mucho bajo la atenta guía del rey de los caballeros. Todas las mañanas, Arturia recogía maná en las gemas que le había dado Hupsta-Cheiti, almacenando una gran cantidad por el momento en que fuera necesario durante la invocación final. Por las noches, después de acompañar a Iria, los dos reyes solían estar juntos en la sala de estar. Arturia había retomado el hábito de leer para los dos otra vez, pero ya no eligió libros sobre historia, principalmente porque ya había leído todo lo que necesitaban saber sobre el Grial. Comenzó a leer en voz alta algunas obras literarias famosas, porque deseaba comprender más sobre la cultura del mundo en el que ahora vivían. De ese modo, podría ser una maestra mejor y más sólida para Iria. Unos meses después, Iria se resfrió levemente. No le dio importancia, calmó las inquietudes de Arturia rápidamente, pero eso no ayudó en lo más mínimo. No cuidarlo inmediatamente empeoró su enfermedad, y pronto estaba en la cama temblando de fiebre. No había una verdadera razón para la ansiedad. Los Innsbruck se especializaron en magia curativa. Por lo tanto, podrían mirar a Iria con facilidad y asegurar su recuperación. Pero bajar la fiebre fue un proceso largo, no obstante. Durante todo el tiempo que la joven estuvo enferma, Arturia no se fue de su cama. Su rostro mantenía una expresión en blanco para ocultar su profunda preocupación, porque la fiebre y el resfriado eran peligros de los que no podía proteger a Iria. El rey de los caballeros estaba indefenso en tal situación, y ella era plenamente consciente de ello, el hecho de no hacerla sentir mejor de ninguna manera. No había nada que pudiera hacer para ayudar a la niña. Arturia no dormía ni descansaba, nunca se alejaba de su lado en silencio.
No dijo mucho mientras miraba a la niña, cuya fiebre finalmente comenzó a bajar. En medio de la segunda noche después de enfermarse, Iria se despertó, mirando a su alrededor desorientada y atontada. Encontró los preocupados ojos verdes de Arturia sobre ella, e instintivamente tomó su mano, agarrándola en su agarre debilitado. Sus ojos rojo oscuro estaban ligeramente desenfocados pero suplicantes. Con la voz un poco ronca, dijo: por favor, no te vayas, por favor, no te vayas como mamá y papá. El corazón de Arturia casi se rompe por Iria. Ella presionó suavemente la pequeña mano con la de ella y murmuró: no te dejaré, Iria. Confortada por esa sincera promesa, la niña pronto se durmió nuevamente, esta vez descansando más tranquilamente. Todo el tiempo, Gilgamesh había estado en la misma habitación, en un sofá que había hecho que los sirvientes llevaran allí. Había visto el breve intercambio de palabras y obtuve a Arturia todo el día sin decir una palabra. Pero tan pronto como la niña se durmió, él habló: también deberías descansar un poco, Arturia. ¿No estarías ayudando a la chica enfermándote tú mismo? Ella no lo miró mientras respondía: no me voy de su lado, Gilgamesh. Suspenso molesto. No dije que debías irte. La niña obviamente está perdida en su tristeza y necesita una presencia confiable y reconfortante junto a ella. Pero puedes dormir, rey de los caballeros, ya no eres un espíritu o no tienes tu olvidado. Los ojos de Arturia cambiaron lentamente de ella al rey de los héroes, y ella lo midió con la mirada. Eventualmente suspendido de una manera casi imperceptible, se acomodó más cómodamente en la silla al lado de la cama de la niña y, aún sosteniendo su mano, cerró los ojos. Gilgamesh miró mientras su rostro se relajaba lentamente mientras permanecía dormida. Él suena levemente mientras observaba a la mujer y la niña dormidas que se tomaban de la mano. Arturia obviamente se preocupaba por la hija de su antiguo maestro, y la niña se había apegado profundamente al rey de los caballeros. No fue difícil para él ver que los dos eran buenos el uno para el otro porque Arturia sabía cómo se sentía estar casi roto, haberlo experimentado y, por lo tanto, era probablemente la persona adecuada para ayudar a Iria a superar la pérdida de sus padres. Ella entendía a la niña, y el vínculo que se había creado entre ellos se fortalecía cada día. Tal como había esperado, Arturia era una mujer especial. Capaz de atraer a la gente hacia ella, unirla a ella, y sin ninguna intención cruel o maliciosa, pero con la naturaleza amorosa y pura de su alma. En los días siguientes, Iria comenzó a mejorar lentamente. Le dieron órdenes estrictas de no esforzarse, y ella obedeció, sabiendo que fue su descubierto lo que la había enfermado en primer lugar. Arturia mantuvo su compañía, hablándole sobre Londres y Japón, impidiendo cansarla con cualquiera de sus estudios y haciendo que se quedara relajada. Una noche, el rey de los caballeros se sintió más cansado de lo habitual. Después de acostarse con la todavía recuperada Iria en la cama y leerle un capítulo del volumen que le había comprado en Inglaterra, Arturia fue a la sala de estar. Por una vez, no estaba sosteniendo un libro en sus manos como entretenimiento nocturno, sino una taza de té de manzanilla. Se sentó, sorbiendo lentamente la bebida caliente. Había tenido un poco de dolor de garganta ese día y esperaba no enfermarse. Tal vez ya la había infectado con su resfriado. Ella frunció el ceño. Estar enferma no le haría ningún bien a nadie, por lo tanto, era mejor evitar tal cosa. Mientras tomaba su té en la silenciosa compañía del rey de los héroes, se le ocurrió una idea. En Londres, conocieron a Waver Velvet, el antiguo maestro de jinetes durante la guerra. Incluso si ella no se había dado cuenta antes, tal reunión era extraña. Tenía que preguntarse al respecto. ¿Cómo seguía vivo Waver? Por lo que ella sabía, Gilgamesh había luchado contra Rider y había ganado, así que, como había sobrevivido Waver, siempre había estado en compañía del rey de los conquistadores. Pero entonces, ¿cómo? Era muy poco probable que Gilgamesh dejara que el niño siguiera vivo. Ella se dirigió al rey de los héroes. Gilgamesh. Él la miró. Durante nuestra estancia en Londres, conocimos a Waver Velvet. Sé que derrotaste a Rider, y que su maestro siempre estuvo con él. ¿Cómo sobrevivió? Gilgamesh sorbió su vaso en silencio.
Había tenido que renunciar a su bebida favorita durante su estancia en Londres porque no estaba permitida en la biblioteca, y Arturia se había asegurado de que respetara la prohibición, pero había comenzado a saborear su vino tinto nuevamente durante las noches en Alemania. No hubiera tolerado responder preguntas de nadie, pero se había dado cuenta un tiempo antes de que dar una respuesta cuando ella era la que preguntaba nunca era demasiado molesta. Ryder pidió el honor de desafiarme como compañero rey, y se lo concedí. Sin embargo, fue derrotado fácilmente. Su maestro ayudó a los momentos finales de su siervo, y mostró verdadera lealtad a su rey caído. Hizo una pausa breve, mientras observaba cómo se reflejaba su vino en el vaso. Su devoción por Ryder, por tonta que fuera, fue firme, encomiable y griega. Digna de reconocimiento. Arturia lo miró fijamente, sus ojos ligeramente incrédulos. Se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado apresurada al juzgarlo. Parecía que él seguía probándole a ella que había más en él de lo que ella había podido ver. Había conocido la pérdida y la verdadera tristeza, y era mucho más sabio y perspicaz de lo que dejaba ver. Al mismo tiempo, era arrogante y probablemente también tenía algo de crueldad en él. Pero la forma en que se había comportado con Weber demostró que podía reconocer la lealtad, también en personas a las que generalmente consideraban mestizos, e incluso podía respetarla. Tal vez había algo de honor en él. Las consideraciones de Arturia permanecieron en él por un tiempo más, con más amabilidad de lo habitual, y con una expresión ligeramente más suave en sus ojos. No era tan caballeroso y de principios como alguien como Lancer. Pero al mismo tiempo, ella expresó sus pensamientos. Eres una persona honorable por derecho propio, rey de los héroes. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Arturia acababa de haberle alabado. El rey de los caballeros se puso de pie, con su taza de té vacía en la mano. Ella se apartó de él y se dirigió a la puerta. Antes de irse, ella lo miró por encima del hombro y le dijo: «Buenas noches, Gilgamesh». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se sintió extrañamente contento. Era la primera vez que le deseaba buenas noches. Después de que ella se curó por completo, se reanudaron las lecciones habituales con Arturia. Gilgamesh siempre estaba en uno de los sofás de la sala en la que estudiaban, y era un observador tan silencioso como siempre. Sin embargo, al rey de los caballeros le resultaba más difícil ignorar su presencia como solía hacerlo, porque podía sentir sus ojos sobre ella todo el tiempo. Normalmente no le habría prestado atención, pero su mirada era diferente de lo que hubiera esperado de él. Parecía estar pensativo. Una tarde, Iria se durmió frente a la chimenea de la sala, y Arturia puso una manta sobre su figura. Gilgamesh estaba en uno de los sofás como siempre, girando una copa de vino vacía entre sus dedos. La mujer sacó un libro sobre el Imperio Romano y estaba a punto de comenzar a leer en voz alta como de costumbre, cuando de repente se levantó. Lanzó su vaso a la puerta de Babilonia y luego la miró. «Me voy». De todas las cosas que podría haber esperado que dijera, eso era algo que nunca había considerado. ¿Qué acababa de? Él estaba saliendo. Arturia nunca lo admitiría en voz alta, pero estaba sorprendida por sus palabras, que hacían eco de las de ella desde hace mucho tiempo, incluso si intentaba ocultarlo, se notaba en su rostro. Se dio cuenta, por supuesto, y, con una leve sonrisa, caminó hacia ella y se inclinó a la altura de sus ojos. «No pensaste que iba a estar para siempre, ¿verdad?». Esas palabras la golpearon con fuerza, porque eran bastante ciertas. Durante los 4 años y medio posteriores al final de la Cuarta Guerra del Grial, ella se había acostumbrado a su presencia constante a su alrededor. Al principio, ella había sido cautelosa con él, pero luego simplemente había aceptado su compañía como observadora. Y especialmente en Inglaterra, se habían convertido, bueno, no en amigos, eso nunca iba a suceder, pero, se habían comprendido mejor el uno al otro. Había venido a dar por sentado su presencia a su alrededor. Pero ella se obligó a ver la verdad. Él siempre había dicho que iba a estar solo hasta que ella lo divirtiera. Eso significaba que debía haberla encontrado ya no interesante, y no era su lugar tratar de entender su razonamiento. Ella no estaba herida por el hecho de que él quisiera irse, en realidad no.
Ella lo encontró inesperado, especialmente después de todo lo que habían compartido sobre su pasado, y todos los detalles sobre el Grial, y, sin embargo, él se iba, así como así. Arturia no pudo evitarlo. Bajó la mirada. Sin embargo, ella lo levantó de nuevo cuando lo escuchó reír. Oh, no estés tan deprimido, rey de los caballeros. No te he dicho a dónde voy todavía, ni dije que no iba a volver. Sus ojos verdes se encontraron con los de él, y pudo ver que él la estaba mirando con algo significativo, pero bien escondido en la profundidad de sus orbes. Eso era extraño, viniendo de alguien como él. En ese momento, el fuego se rió y algunas chispas aterrizaron en la alfombra, peligrosamente cerca de donde estaba durmiendo Iria. Arturia tuvo que romper su mirada para levantarse y poner una jaula metálica alrededor de la chimenea para proteger a la niña. Luego fue a la ventana y miró hacia afuera. No estaba demasiado oscuro, y la nieve hizo que la luz restante fuera un poco más prominente. Cuando sintió que Gilgamesh se acercaba a ella, se dio la vuelta para mirarlo. Sus ojos se encontraron de nuevo y Arturia esperaba pacientemente lo que iba a decir. Él se acercó a ella. Regresaré a Japón por un corto tiempo. Quiero vigilar lo que Kirei está haciendo, ese mestizo podría resultar una molestia si no se disciplina adecuadamente. Entonces él le sonrió. No me iré porque ya no, me entretienes, Arturia, sé que estabas pensando en eso en esa bonita cabeza tuya. Por el contrario, y su voz bajó, tan pronto como he evaluado la situación de Kirei, volveré para estar cerca de mi precioso tesoro de nuevo, así que los Ainsverns ni siquiera deberían pensar en mantenerme fuera de aquí. Arturia casi resopló, decidiendo ignorar la forma en que se había referido a ella. Como si alguna vez hicieran eso, rey de los héroes. Gilgamesh le dio otra de sus sonrisas. Y luego hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante y le puso la mano en la mejilla. Los ojos de Arturia se abrieron ante sus acciones y se despertaron en completa quietud. Ella contempló la idea de abofetearlo, pero antes de que pudiera decidir, su mano se movió. Con sorprendente gentileza, lentamente comenzó a acariciar su mejilla y él se acercó aún más a ella. Sus ojos nunca dejaron los de ella cuando su otra mano se aterrizó en su cintura y lentamente la jaló para que estuviera en sus brazos. Desde su mejilla, su palma, muy lentamente, comenzó a acariciar su cuello con infinito cuidado. Los ojos de Arturia estaban hipnotizados, completamente perdidos en los ardientes. Sin embargo, cuando su mano llegó a su hombro, él se detuvo y dio un paso atrás, terminando cualquier contacto que hubiera habido entre ellos. Sus ojos todavía estaban en los de ella, pero no intentó hacer nada más. Se dio la vuelta bruscamente, yendo al sofá a tomar su abrigo. Arturia ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Pasó junto a ella para ir a la puerta y obviamente irse, cuando ella decidió que tenía que decir algo. Gilgamesh. Se detuvo y giró la cabeza para mirarla por encima del hombro. Se dio la vuelta para mirarlo, y se permitió darle una leve sonrisa. Que tengas una estadía segura, te veré pronto. El rey de los héroes también se volvió para mirarla y regresó con unos pasos rápidos. Cuando él estaba frente a ella, su mano volvió a alzarse para ahuecar su mejilla, con la misma ternura de unos momentos antes. Él le devolvió la sonrisa, con un poco más arrogante, mientras sus labios murmuraban su nombre. Arturia. Al segundo siguiente, el calor de su mano dejó su mejilla. Se dio la vuelta una vez más y salió de la habitación. Mientras lo miraba desde la ventana, mientras salía del castillo de Ainsvern, Arturia hizo todo lo posible por ignorar la sensación aún persistente de su mano sobre su ahora ardiente mejilla. Distraídamente, se dio cuenta de que él se había ido sin despedirse de Iria. El rey de los caballeros permitió que sus labios se curvaran en una sonrisa repentina. Oh, el rey de los héroes estaba esperando cuando regresara, y ella iba a disfrutar del espectáculo del hombre arrogante que una niña pequeña le había puesto en su lugar.